Iris es una ciudadana del mundo que encontró en Australia, además de una oportunidad laboral, la posibilidad de poder estar viajando siempre. Ahora, entre todos los expatriados que viven en Sydney, ha conseguido hacer una gran familia de amigos y compañeros de trabajo. Hola, ¿qué Hola tal? Iris, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a verte. Sydney. Bien hallado. Igualmente. Bueno, ¿de dónde eras tú? Yo soy de Zaragoza. ¿De qué zona? Al lado de la universidad, a 7 minutos andando de la universidad. Por el centro, por la Plaza San Francisco, Sí, ¿no? exacto, justito. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí ya? Pues este agosto hará 3 años ya. Se me terminó el contrato que tenía de 1 año y dije, bueno, perfecto, nos vamos. Dejé el piso que tenía, me despedí y me vine. ¿Billete de ida y vuelta? No, billete de ida, tal cual. Y hasta aquí. No había plan, o sea, el plan era Australia y luego ya veríamos. Bueno, ¿dónde estamos? Esta es la calle Market Street, es como una calle comercial que tiene muchas tiendas pues, de marcas conocidas. Es como el equivalente a nuestra calle Alfonso, Paseo Independencia. Cuando alguien quiere comprarse cosas viene aquí o van a los centros comerciales. Lo que también veo que es que igual que en Paseo Independencia, aquí también hay exposiciones y fotografías, ¿no? Sí. Esta en concreto es de los aborígenes, que es un término que se utiliza para designar a la población indígena de Australia. ¿Sigue habiendo población aborigen aquí? Sí, sigue haciendo población aborígenes. De hecho, hay 400 pueblos. Bueno, Mariano, y te voy a enseñar Sydney desde las alturas de uno de los mejores miradores de la ciudad, que es la Sydney Tower. Estamos en el mirador más alto de Sydney, tiene 250 metros y como es un edificio de telecomunicaciones con la antena 309. Nosotros ahora mismo 250 metros de altura. Como ves, se ha construido la ciudad en torno a la bahía. La mayoría de los barrios tienen un entrante de agua. ¿Y por aquí qué se ve? Y por aquí, que da un poco de vértigo, la verdad. Por aquí es eso, todo el centro financiero como tal. ¿No te da vértigo? Un poquito, pero desde aquí me siento segura y protegida. Si te fijas, te pone la distancia a la que estamos de muchas ciudades europeas. De Madrid estamos a 17.000 kilómetros de distancia. Como dice mi madre, no me puedo ir más lejos, un poquito más y Nueva Zelanda ya. ¿Los echas mucho de menos o no? Sí, claro. A mis amigos de siempre, a mi familia, muchísimo. Da igual dónde vayas, que eso es irreemplazable. Las distancias se acortan. Una vez que has cogido el avión varias veces desde Australia a Aragón, las distancias se acortan de alguna manera. Hay? De la puerta de mi casa en Grip hasta la puerta de mi casa en Zaragoza son 30 horas. Estoy escuchando aquí hablar español. Hola. ¿Vosotros sois españoles? Hola, pues sí, somos españoles. ¿Sí? ¿De dónde? Galicia. De Galicia. ¿Y qué hacéis aquí en Sydney? Bueno, Bueno, yo es la primera vez. yo ya estuve aquí hace 35 años, 35 años. ¿Por qué? porque estuve a bordo de un barco de cable submarino. ¿Has venido aquí en barco hasta Sydney? Sí, desde Vigo. ¿Y cuántos días se tardan en venir hasta aquí? 20 y tantos días. ¿Cuántos años has vivido dentro de un barco? Pues he vivido casi 9 años. ¿Y te quedas con la vida en el mar o con la vida en tierra? Pues si quieres que te diga la verdad, añoro la vida del mar. No, pues los días que pasáis aquí, que por lo menos que los disfrutéis y que te enseñe el su Sydney, que supongo que será muy interesante. Vamos a intentar pasar. Estamos en uno de los centros comerciales más antiguos de Australia. ¿Cómo se llama? Se llama Victorian Queen Building. Tiene muchas tiendas muy caras y también es como un punto de referencia para quedar. Mucha gente queda aquí. Pues, cañones en Zaragoza. Te quería enseñar los sombreros típicos de Australia que te sonarán de la película de Cocodrilo Dundee. Le faltan los colmillitos, ¿no? Que también llevaban, ¿no? Sí, colmillitos y algunos tienen cuerdas en los lados porque hay muchas moscas, sobre todo en el campo. Y para evitar que vienen las moscas a la cara los tienen. Yo tengo un corcho muy grande, ¿eh? Yo no sé si me entra. Ah, mira, este me entra. Mira, a mí también. Perfecto. Oye, nos queda muy bien, ¿no? Oye, ¿y un sombrero como este por cuánto sale más o menos? Este cuesta $80, que al cambio sale 50 euros. ¿Y por aquí qué más sitios me puedes enseñar? Bueno, pues podemos ir a Chinatown. Creo que está cerquita y es interesante. Bueno, Mariano, ¿a qué te recuerda esta zona?
Hombre, se parece mucho a China. Si ves todos los carteles, verás que están rotulados en inglés y en chino, también en el aeropuerto de Sydney. ¿Y esto por qué es? Y es porque la comunidad tanto china como asiática tiene mucha importancia aquí. Y bueno, hay un dato curioso sobre los Chinatown y es que puede que a largo plazo vayan a desaparecer. ¿Solo el de Sydney? No, los de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay relevo generacional para los negocios que fundaron en su momento los abuelos que vinieron a Sydney. ¿Hay muchos expatriados aquí? ¿O no? Sí, hay muchísimos. En concreto en mi trabajo está lleno. Somos un equipo multicultural y la gran mayoría somos de fuera. ¿Nos enseñas tu oficina? Sí, claro, vamos para allá. Good morning. Hello. ¿Y tú a qué te dedicas exactamente? Trabajo en el departamento financiero de la empresa en temas de compliance. ¿Eso qué es? Es garantizar que tanto la oficina central como las filiales alrededor del mundo cumplen con la normativa y con el derecho de cada país. Es como una pequeña ONU porque hay gente de todos los países, de hecho se hablan 28 idiomas maternos, más los idiomas que cada uno habla. Helen habla chino. Hi, ni hao. Diane habla francés, italiano. Hello. Y Josh también habla francés, inglés. ¿Ça va? Hello. How are you? Good, how are you? Fine. ¿Quién es ella, Iris? Es Manu, es mi compañera de trabajo y ante todo mi amiga. Y de hecho ha estado en Zaragoza. ¿Qué recuerdas de Zaragoza? I went there for Iris's cousin's birthday and it was beautiful. We had some paella. I was really thrilled to be able to spend some time with her family and be able to discover where she comes from. So I just have some letters for you. Perfect. Thank you. Thank you. ¿Te suele mandar muchas cartas o no, Iris? A mí personalmente no, pero por temas de trabajo sí que suelo recibir. ¿Son todas de trabajo? Sí, bueno, no sé si habrá alguna especial. España. No sé si habrá alguna que vaya directamente para mí. Hola Iris, tengo unas ganas locas de verte, a pesar de que tú siempre dices que cada día estás más cerca a Australia. Yo cada día lo siento más lejos. Tienes siempre mi apoyo y donde tú estés feliz, yo también lo estoy. Besazos, te quiero muchísimo. Oh, qué bonito. ¿Qué es eso? Seguro que mi madre, porque siempre le digo que las distancias se acortan de alguna manera, pero creo que ya no lo siente así. Sí. Sí. ¿Por qué? No sé, porque me imagino que para una madre tener a los hijos lejos tiene que ser difícil y tan lejos. ¿Sabes entonces quién es el remitente? Sí, mi madre. Pues realmente son. Iris, buenos días. Como verás, aquí al fondo tenemos tu facultad de Derecho, en la que tantas horas has pasado en la etapa de tu vida, que ahora te ha llevado a tu gran trabajo. El trabajo que a finales de año espero verlo in situ. Que tenemos muchísimas ganas de verte. Se emociona mi madre como que siempre. un día menos que queda ya. Que tengo pero muchas ganas de verte. Besicos y nos vemos enseguida. Hola Iris, ¿qué tal? Tenemos Y mi muchas ganas de hermanito. verte, cuesta mucho verte, pero sabemos que estás allí muy feliz y es lo que queremos, que sepas que te echamos mucho de menos, que te queremos mucho y dentro de un poquito te vemos. Un besito. Hola Iris, Ay, mi bonita, cuñada. ¿qué tal? Bueno, espero que disfrutes muchísimo de esta experiencia tan maravillosa que te han ofrecido, que te tenemos muy presente y que nos vemos pronto, que se te echa mucho de menos, ¿vale? Disfruta mucho, guapa. Qué mágico. Y una cosa, nos vemos en en el el AVE. Me encanta. Porque la última vez me estuvieron esperando en la estación de autobuses y yo llegaba en AVE, no nos encontrábamos, yo no tenía móvil, nos enfadamos ahí todos. Joder, ¿por qué no estás en el AVE? Y eso. ¿Qué les dirías a ellos? Nada, que pues eso, que les echo mucho de menos, que los voy a ver muy prontito y que para las ocasiones especiales ya saben que me tienen ahí y que siempre voy a estar, que las distancias se acortan y los aviones hacen todo más fácil. Bueno, Iris, ¿a dónde me traes? Vamos al supermercado porque tenemos una barbacoa ahora, así que vamos a comprar unas cosillas. Y ya de paso haces la compra, ¿no? De paso hago la compra de la semana. Pues son $40, me hago la cesta semanal. ¿Un kilo de tomates por cuánto sale aquí? Pues $3,90 sería, por ejemplo. Además, se incentiva mucho que el producto sea australiano, que se cultive aquí. Intentan preservar el producto local, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a comprar carne de canguro. ¿Aquí es común la carne de canguro? Aquí es muy común, aunque te pueda parecer extraño.
Aquí, además de ser común, el gobierno está incentivando a la gente a comer más carne de canguro porque hay superpoblación. Por ejemplo, ¿esas hamburguesas son de canguro? Exacto, estas son de canguro y te costarían, pues un paquete de 4 son $11. Hola, ¿qué tal? Hey. Hola Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Hola a todos, ¿qué tal? Besitos, daros por saludados. Iris, escucho por aquí a mucho español. Mucho español y mucha gente de Aragón también. ¿Sí? En ¿Quién está por concreto, aquí? Juan, que es el dueño de esta azotea, el dueño de la casa, es de Tarazona, mi amiga María de Zaragoza, Pilar, mitad de Huesca también, su madre es de Huesca, y así que muchos de Aragón. ¿Y qué hace alguien de Tarazona aquí? Yo trabajo con una constructora y estoy haciendo una especie de el tranvía de Zaragoza, pero aquí en Sydney. Estoy trayendo una parte de Zaragoza al medio de Sydney. Eso está muy bien. El mismo tranvía, exactamente igual. Pilar, ¿tú eres de Huesca? ¿No eres de Huesca? ¿Tú de dónde eres? Yo soy medio. O sea, mi madre es de Huesca, ahora mismo vive ahí, y toda mi familia por parte de madre es de ahí, de un ¿Sí? pueblo pequeño que se llama San Garret. ¿Y tú eres muy laurentina o no? Aquí estamos. San Lorenzo siempre contigo. Sí. Bueno, y por ejemplo María es amiga mía de toda la vida, hemos crecido juntas básicamente, somos más que vecinas, hermanas, siempre lo decimos. Hemos crecido en el mismo edificio. Una de las razones por las que elegí Sydney para venir en Australia era porque Iris estaba aquí. Juan, creo que se te está quemando algo en la barbacoa. Pues igual sí. A ver. Mira a ver el canguro. Oye, Juan, ¿y qué se hace mejor? ¿La carne de canguro o el ternasco? La de canguro. ¿Sí? ¿Por qué? El ternasco requiere un poquito más de tiempo, pero la de canguro es muy rápida, es perfecto para la barbacoa. Y la pones, vuelta y vuelta, y a servir. Oye, ¿y habéis conseguido que alguien de aquí pruebe el ternasco o el jamón de Teruel o algo de nuestra tierra o no? Es difícil porque las aduanas aquí son bastante duras para pasar nada. Solo tenemos un amigo que le enviaba a su madre jamón como en revistas, entre las páginas de las revistas y lo camuflaba así de alguna manera, pero es súper complicado. Y declaraba como documentos, declaras documentos y mandas jamón. Bueno, Iris, ¿cómo está la carne de canguro? Muy rica. ¿Te ves toda la vida comiendo carne de canguro o no? Toda la vida no, pero corto y largo plazo también, sí. ¿Y después vuelta a Aragón? Quizá de visita, pero no más. Pues aquí os esperamos a todos, ¿vale? Vale. Que vaya bien. Hasta luego.